hermano. Como si te canto, adorar a Dios y contemplar la grandeza de su amor, ¿verdad? Nunca olvidemos, hermano, desmeritemos lo que hizo Cristo en esa cruz. Por eso estamos aquí, hermano, por Jesucristo y para Jesucristo. El motivo principal de estar aquí nosotros, aparte de ver a los hermanos y saludarnos, el motivo principal es Jesucristo y su palabra que hoy nos pueda dar. Amén. Hemos estado aprendiendo acerca de la palabra del Señor en nuestra escuela dominical y le agradezco al Señor, hermanos, por la bendición que nos da de poder ir profundizando y profundizando en lo que es la palabra de Dios, la cual nos va a llevar a conocer a Dios mismo, ¿verdad? Una de las maneras de conocer a nuestro Dios, aparte de su creación, de tu cuerpo que en este momento funciona, por la vida que Dios nos ha otorgado, es por medio de su palabra, la cual nos revela el plan de redención desde Génesis hasta Apocalipsis, centrado en la vida y obra de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. No hay otro actor principal en la escritura de Dios. No hay otro mensaje principal que Dios queriendo vivir con su creación. Amén. Ese es el propósito de toda la escritura de Dios, ¿verdad? Y Dios nos ayude a ir profundizando cada vez más y más, pero sobre todo ir aprendiendo, hermanos, en el Espíritu Santo de Dios, las verdades de la escritura de Dios, no como un mero conocimiento intelectual, ¿verdad? O literario, sino como la palabra viva de Dios en nuestra vida. Y siempre que alguna clase, yo recuerdo cuando estaba en el seminario ahí en Berea, y recuerdo que siempre los maestros nos decían, ¿dudas? ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Yo les preguntaría en esta mañana, hermanos, de todo lo que se ha venido enseñando en la Escritura de Dios, ¿qué se le ha quedado a usted en su corazón? De todo lo que Dios ha hablado a tu corazón en cada enseñanza, ¿qué es lo que has aprendido, hermano? Y se nos habla a veces de un examen. ¿Para qué examen? Para ver cómo estamos aprendiendo. No, si no, es inútil tu tiempo y el mío, hermano. Amén. Debemos estar atesorando la palabra de Dios, si no al 100%, porque quizás nuestra memoria no sea muy buena. ¿Qué es lo que Dios te enseñó? ¿Qué es lo que Dios te enseña en cada mensaje, en cada predicación? Si no, de nada sirve, hermano. Porque la palabra de Dios es un tesoro, hermano. Pero si tú no lo tomas, si tu tesoro está en otra parte, hermano, allá va a estar tu corazón. Tal vez tú estás aquí y tu mente y tu corazón están en otra parte. Necesitas elevar todo tu ser, hermano, para aprender la palabra de Dios y escudriñarla y escuchar atentamente, hermano. No te distraigas de la enseñanza, no te distraigas de la palabra, no te distraigas del mensaje, hermano. No te salgas del templo, hermano. No empieces a leer la Biblia cuando no la leíste en toda la semana en tu casa. Estás ahí leyendo la Biblia en ese rato. No, hermano. Atento a la palabra de Dios, hermano. Si no, siempre vas a estar con algo muy importante, hermano, que hoy vamos a aprender. Dudas. ¿Qué has aprendido de la Escritura? ¿Tienes dudas? ¿Estás revuelto? ¿No entiendes? ¿No comprendes? Y sigues con dudas y dudas y dudas y dudas. Y así te vas a pasar todo el tiempo. ¿Qué es lo que puede disipar la duda, hermano? Yo le pregunto a usted esta mañana. ¿Qué es lo que puede eliminar la duda, hermano? La Escritura del Señor, la verdad. La verdad. La duda en sus variantes y sus similares habla de una vacilación de ánimo, tener dificultad para decidirse por algo o alguna situación. Es indecisión, es vacilación, es titubeo, es incertidumbre, es desconfianza, es sospecha, es suspicacia, es fluctuar, es oscilar, es variado. O sea, hay una estabilidad, hermano, en la duda, ¿sabes? No hay firmeza. Y en la duda hay desconfianza, hermano. Aún en las interactuares de nuestros días, hermanos. Alguien escucha la expresión, cualquier duda o comentario, hágalo saber. Aquí el maestro de la escuela dominical a veces pregunta, hermanos. Ya se me quedo asombrado. Casi nadie contesta. ¿Qué estará pasando, hermanos?
¿Qué es lo que estás? Esa escuela dominical cuando está la enseñanza, amén. Tal vez en la prédica no puedes intervenir, pero esa escuela dominical, hermano. Y hay que estar alertas y aprendiendo. Y si tiene dudas, pregunte, hermano. Para eso es la escuela dominical. No se vaya con las dudas o con más dudas de las que traía. Para eso venimos a aprender de la palabra del Señor. Para ser instruidos, para ser corregidos, para ser redargüidos. Eso hace la palabra de Dios. Causa un efecto en la vida de quien la escucha. Causa un efecto en aquel que la oye con atención. ¿Verdad? Porque tiene un propósito. Dice que la palabra de Dios que Él envía nunca vuelve vacía. Cumple su propósito. Dudar, dice algún pensador por ahí, dice, es la capacidad humana que al ser enfrentada a una disyuntiva o bifurcación, en cuanto hay dos o más caminos, opciones o decisiones que tomar, lo cual me confronta en ese momento de duda para reflexionar antes de tomar la decisión para decidir cuál camino voy a tomar. Hay inseguridad en la duda, ¿verdad? Cuando hay duda, no hay certeza. Y la duda puede ser enfrentada de manera sabia o de manera imprudente, hermano, ¿sabes? Cuando llegue la duda a nuestra vida, hermano, nosotros vamos a enfrentarla de manera sabia o de manera imprudencial. Porque puede convertirse en algo negativo para nosotros, destructivo, o algo que te va a edificar, ¿sabes? La duda te puede edificar, la duda te puede llevar a trascender. Porque cuando uno tiene una duda, yo a veces estoy leyendo la escritura y digo, dice que se encontró Jesús con un hombre hidrópico. ¿Sí lo han escuchado eso? ¿Lo han leído? Que se encontró Jesús con un joven o un hombre hidrópico. ¿O no lo han leído? No les ha tocado, todavía no llegan ahí. Lean la Biblia, hermanos. Ahí está. Cuando te encuentras con una palabra, cuando la elige, Señor, ¿qué es esto? La duda. La duda te puede llevar a algo positivo. O te puedes quedar dándole vueltas y vueltas a la duda. A ver quién la resuelve o cómo se resuelve. Por eso decía, la duda nos puede llevar a un punto en el cual podemos enfrentarla de manera positiva o de manera negativa, hermanos. ¿Verdad? Tengo la respuesta, pero investiguenlo y búsquenlo en la Biblia, hermanos. Que es un hidrópico. La duda nos puede llevar a trascender, a crecer, a aprender, a ir más allá. Pero ¿de qué? Del ser humano que se la pasa dudando y dudando y dudando y dudando hasta de sí mismo. No sabe qué hacer, no sabe qué decisiones tomar. Y vamos a hacer algunas causas psicológicas, ahorita para entrar en materia del tema. Dice que la duda no siempre es mala si se enfrenta de manera sabia. Dudar en sí mismo es un ejercicio de la inteligencia humana que implica analizar. Fíjese bien, es para analizar, reflexionar, para saber qué será la mejor decisión a tomar. Investigas, consensas, meditas, reflexionas, analizas. ¿Cuántos matrimonios no se destruyen, hermanos? Por la duda y la indecisión. ¿Cuántas vidas? Por no analizar, por no enfrentar, por no preguntar, por no confrontar, por no esclarecer, por no tomar la responsabilidad, por no tomarse el tiempo de salir de la duda. La duda, al salir de ella, te lleva a la verdad. Y la verdad derriba ese muro de la duda, hermano. Hay mucha gente que se encuentra ante un gran muro en su vida de duda. No saben cómo cruzar, no saben cómo brincar. Mientras no analicen la situación, las razones, los porqués. No sé qué estudiar. No sé qué voy a hacer. No sé dónde voy a vivir. Hay gente que duda mucho hasta para arreglarse hoy en la mañana. ¿Qué me irá a poner? Cosas tan simples, tan sencillas. Y pueden aprender, hermanos. Una semana me tocó interactuar con una de mis nietas y la vi que se enfrentó a una situación, para mí, desde afuera, muy simple, muy sencilla. Y mi primera reacción, que es como el abuelo que quiere a los nietos, es querer ir déjame te ayudo.
Déjame te resuelvo. Déjame hacerlo. Claro, cuando es algo que dice está demasiado complicado y que verdaderamente es incapaz de realizarlo, pues acudes a explicarles. Dice por ahí un dicho, no les des el pescado, enséñalos a pescar. Y miré a mi nieta con esa situación y quise ir a ayudarle. Y dije, no sabes qué, hija, resuélvelo. Porque si yo te lo resuelvo, nunca vas a aprender, nunca vas a saber. Y cuando crezcas, esto en algo tan sencillo ahorita, que no lo resuelvas, imagínate cuando vengan las crisis y las situaciones adversas de la vida que enfrenta el ser humano, pues menos va a poder resolver las situaciones. No siempre va a estar conmigo en mi casa o con la casa de mi hija. No va a estar siempre ahí. Un día va a salir. ¿Y qué va a hacer si no está preparado o preparada? Porque le resolvemos todas las cosas. Lo vamos a hacer unos inútiles. Y se van a frustrar. Y van a sufrir. Y ellos son los que van a pagar las consecuencias. Dudar en sí mismo es un ejercicio de la inteligencia humana que implica analizar, reflexionar para saber qué será la mejor opción a decidir. Las personas, como decimos, de manera negativa o imprudente, las personas que no analizan, poco juiciosas, poco sabias, de poca prudencia, no dudan. Simplemente van, deciden y se dejan llevar. ¿Para qué le batallo? ¿Para qué batallo? Se dejan llevar. Más la inteligente, sabia, con capacidad, analiza, se detiene, piensa, pregunta y luego decide de manera sabia. Pero el imprudente dice, pues no sé, pero a ver qué sale. Se dejan llevar por la situación. Oye, es que no está bien lo que vas a hacer. Oye, no está bien lo que vas a decir. Oye, pues quién sabe, pero ahí se va. Y las consecuencias se dejan ver. Tal vez tú hoy estés con situaciones, a no analizar las situaciones y ver el momento de encrucijada, qué decisión tomar, y tomaste la que más te convenía en ese rato, imprudentemente. Ahí se va, a ver qué sale. A ver cómo le hago. ¿Verdad que así decimos a veces, hermanos, imprudentemente? Oye, es que el compromiso que te estás echando encima, yo lo veo desde afuera como amigo, como familiar tuyo, es un compromiso muy grande. Piénsale tantito, mira, sé prudente. Como dijo el Señor Jesús, ¿quién no se sienta primero antes de ir a la guerra? Analiza. ¿Quién antes de construir una casa dice no analiza? No sé qué, te quedas a medio camino. Calcula, manita, analiza. Cuando hay dudas, hay que sentarnos a reflexionar, hermanos. Hay que ir de manera sabia ante las situaciones que enfrentamos. Vamos a ver la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, hermanos. Capítulo 7. Había dicho el hermano, no trae predicación de la palabra, ¿verdad? Lucas capítulo 7, versos 18 y 19. El título de este mensaje, ¿eres tú cuando llegue la duda? El tema es cuando la voluntad de Dios es contrario a lo que esperamos o buscamos. Cuando la voluntad de Dios es contrario a lo que tú buscas o deseas. Lucas 17, 18, 19 dice así la palabra de Dios, sígame con la vista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Padre eterno, bendice a tu iglesia, bendice cada familia aquí representada, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que controle y ministre por medio de tu palabra. Por Cristo Jesús, te pido perdón de mis pecados, Padre, en esta hora. Límpiame con tu sangre preciosa. Bendice a tu iglesia, por Cristo Jesús. Amén. En este contexto, hermanos, encontramos a un más que profeta, dijo Jesús. Hombre nacido de mujer no habrá jamás como él. Las palabras de Jesucristo hablando de Juan el Bautista. Un hombre designado por Dios
siglos antes, con una misión y una tarea de preparar la venida del Redentor. ¡Qué misión tan hermosa, ¿verdad? ¿Sabe que usted y yo también tenemos una misión tan hermosa como Juan Bautista? Preparar la segunda venida del Señor Jesucristo, predicando su evangelio, como decía el hermano. Todos podemos predicar el evangelio. Amén. No necesitas instrucción, no necesitas capacitación, solamente habla el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que el mundo está perdido sin Cristo, en pecados y maldades, condenado eternamente, sin esperanza humana que lo pueda librar, sin acción humana que lo pueda librar. Pero Jesucristo vino y nació como el Cordero de Dios para vivir una vida santa, cumplir la ley de Dios y ofrecerse en sustituto, en sacrificio para la redención de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas Dios le dé la vida eterna y sea librado de una condenación eterna. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es hablar de los milagros de Jesús, ni de la grandeza de Jesús, que lo es y que hace milagros. El Evangelio es que la persona sin Cristo, en este momento, la ira de Dios está sobre él. Y en el momento en que muera, esa ira de Dios justa y santa se va a hacer efectiva. Ya no hay regreso. Mientras el ser humano vive, tiene la oportunidad, la esperanza de pedir perdón a Cristo de todos sus pecados y creer en Él, que Él pagó su deuda. Ese es el Evangelio, ¿no? Esa es la misión. Y Juan el Bautista venía preparando el camino del Señor. Era el encargado de preparar el camino. Y en este pasaje que acabamos dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Y llamó Juan a dos de sus discípulos. En ese momento, Juan Bautista se encontraba en prisión, hermanos. Él estaba en la cárcel de manera injusta por Herodes. Algunos ya conocen la historia, ¿verdad? Y hasta ese lugar llegaban las noticias de cómo crecía la fama de lo que Jesús realizaba entre su pueblo. Pero en ese momento de trascendencia en su vida, en prisión, fíjense bien, aquí nos muestra algo muy importante, hermano, de nuestra humanidad. Aquí vamos a ver parte de la humanidad de Juan el Bautista, el más grande profeta. Ahí en ese lugar de prisión, hubo un momento en el cual Juan el Bautista, el profeta de Dios, surgieron algunas dudas en su interior, a pesar de que Juan Bautista dio testimonio acerca de Jesucristo, que Él era el Mesías esperado, al ir Jesús a ser bautizado por Él en ese momento. Dice la palabra de Dios, si quiere ir, usted sígame ahí, en San Juan 1:29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es a quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí está Juan Bautista dando testimonio de quién era Jesucristo, ¿verdad? Dice, y yo no le conocía en ese aspecto, porque de que lo conocía de manera física y humana, pues eran cercanos, hermano. Aún desde que estaban en el vientre, ambos, ya hubo un encuentro entre ambas mujeres, Elizabeth y María, en una visita que hizo María. Y se saltó de gozo al oír, al acercarse. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es las leyes de hoy que aprueban los abortos, ¿verdad? Que dicen que no. Como todavía no nace, todavía no. Pero bueno, ese es otro tema. Dice, dando testimonio, dice, yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma, ¿verdad? Y permaneció sobre él. 33. Y yo no le conocía, vuelve a decir Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es
ese es Él que bautiza con el Espíritu Santo. Yo no sabía, yo no le conocía que Él era el Mesías. Conocía a Jesús el carpintero, el hijo de José, hasta ahí. Pero en ese momento, Él había recibido de parte de Dios mismo, tal vez en sueño o en visión, de que cuando viera esta manifestación, Él lo iba a conocer. Y en ese momento, al venir Jesús a las aguas, a ser bautizado por Juan Bautista, que bautizaba para arrepentimiento, vino aquel que Dios mismo le había dicho, Él es el Mesías. Tú vienes preparando el camino de Él. De esa forma, Él entendió, como Él dice, ese es cuando ves descender sobre Él el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan, mismo profeta, da un testimonio de Jesús, ese que estamos viendo ahorita, que está mandando 2 de sus discípulos a preguntar, ¿eres tú? Pues esperamos a otro. ¿Cómo puede ser que Juan Bautista, el profeta elegido por Dios y llamado por Dios para anunciar, para preparar el camino del Mesías, dudara? Cuando él mismo daba testimonio, cuando él mismo habló de Él, había dudas. Yo no sé si en algún momento dado tú hayas tenido dudas al respecto de, o respecto a alguien, o respecto a algo. Pero es algo complicado la duda, hermano. No se puede vivir con dudas. ¿Verdad que no, hermanos? No se puede vivir cargando con dudas, porque hay temores, hay incertidumbre. Dice por ahí algunos pensadores, la duda mata, la duda acaba. Y es algo tremendo, hermano. Es algo que tiene que ver con nuestras emociones. Hay gente que se la pasa dudando de todo el mundo, hermano. Toda gente, así vive, hermano, con dudas de todo el mundo. Tiene temor de todo, de que lo vean, de que la escuchen, de que lo vean en cierto lugar o con cierta persona o qué sé yo. Hay gente que tiene dudas de todo, hasta de sí mismo. Dicen los psicólogos, a veces por la falta de información, a veces por la baja autoestima, a veces por cosas del pasado. Hay dudas. A veces hay traumas psicológicos en el ser humano que viven, como dicen, a flor de mata o algo así como dicen, siempre con la duda, con el temor. Como dicen por ahí, viendo moros con tranchetes por todos lados. Viven ese tipo de vida. ¿Será vida esa, hermano? Cuando puede vivir en la certidumbre, en la seguridad, en la confianza y no la desconfianza. En la verdad y no en la duda. Porque es algo tremendo. La duda te ata, la duda te imposibilita, la duda te detiene. Dijo el apóstol Santiago, aún en la oración, porque si no oras con fe, dudas. Debes de creer, debes tener fe, certeza en algo, en alguien. En ese momento tan tangible que Jesucristo estaba pregonando su palabra, Juan Bautista dudaba de quién era Jesús. Aquí vemos su humanidad, como también quizás podemos verlo en algún momento dado en nuestra vida, en la nuestra, hermanos. ¿Será la persona indicada para mi hijo? ¿Será la persona indicada para mi hija? ¿Será la carrera que está estudiando mi hijo? ¿Esa será? ¿Ese trabajo que le van a ofrecer? ¿En dónde fijas tus dudas o tu seguridad? ¿Dónde la fincas? ¿Aún la seguridad? ¿En la imprudencia o en la sabiduría? Hace tiempo escuché a una hermana que conozco en la fe, que toda su vida han sido, voy a decirlo, creyentes en el Señor. Toda su vida. Ya en una edad adulta, que tiene sus hijas, ya de 20, y me dio mucha tristeza escuchar lo que dijo. Dijo, lo bueno es que ella ya tiene un novio, un pretendiente. Es buen muchacho, tiene muy buen trabajo, tiene buen auto, son de buena familia. Se toma una cervecita, dice una que otra mentirita por aquí y por allá, pero es buen muchacho.
¿Usted aventaría a su hija así a lo material nomás? ¿Busca su bien material? ¿Su comodidad, su estabilidad? La va a mandar a una prisión. ¿O la está vendiendo? Hay gente que decide, no hay seguridad, pero basan su seguridad de manera imprudencial en cosas que se ven. No buscan las cosas que no se ven, las de Dios. No fundan su vida de sus hijos en Dios. Todo es material, todo es futuro, todo es bienestar, todo es pasajero, es vanidad, deleite temporal, emociones. Todo tiene que ver con eso. Y deciden, y al rato, dice un dicho por ahí, están viendo las de Caín. Están sufriendo. Porque decidieron de manera sin sabiduría en el Señor. Cuando en el fondo de tu corazón se percibía que algo, o de manera tangible, lo estás viendo como esta hermana que decía, pues echa 2, 3 cervecitas y se junta con sus amiguitos, pero es tranquilo pero es de casa y, no, está bien, échale. De él, si usted cree que es lo correcto. Algunos deciden de manera imprudencial. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Que en algún momento dado nos llega la duda a todos nosotros. Dice, veíamos Juan el Bautista preguntando, manda a sus 2 discípulos, él en la cárcel. Ya no salió de la cárcel, Juan Bautista, todos sabemos la historia. Después de haber presenciado la voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo a él. Y el Espíritu como paloma, la visión que le había dado el Todopoderoso a Juan, se cumplía en ese momento en el Mesías ungido. Pero ahora lo vemos en un momento dado de duda, hermano, en un momento trascendente. Cristo iba creciendo, él menguando, como estaba profetizado, pero había duda en su naturaleza humana. Y a todos nos puede pasar en algún momento dado de la vida, hermano. Puede surgir la duda de que si eres cristiano o no eres cristiano, cristiana o no eres cristiana. Puede haber dudas en algún momento dado. Y el que duda es como el que no cree. Y dice la palabra en Santiago, es como la onda del mar que es llevada de aquí para allá por el viento, para donde jala y para donde te arranca y para donde te lleva. Porque no tiene fundada su fe bien en lo real. Tiene dudas y dudas. Y ahorita estás en un templo, y ahora estás en otro templo, y ahora estás en una red, y ahora estás con otro predicador, y ahora y así te la vas a pasar toda la vida, buscando, porque tu vida está fundada no en la verdad, sino en tu humanidad. Si en algún momento dado la humanidad de Juan Bautista llegó a él, que él veía a Juan, a Jesús, en parte que como que era lo contrario a lo que se esperaba del Mesías, quien traía justicia, libertad y salvación a los cautivos. Él esperaba quizás como muchos del pueblo de Israel que diera salvación, libertad y estableciera su reino y lo librara del yugo opresor de Roma que en ese momento padecía el pueblo de Israel. Esperaba que Jesús obrara de otra forma, no como él veía que lo venía haciendo. A pesar de haber presenciado y escuchado la voz de Dios y cumplida la visión que Dios le había dado, aún en la parte humana hay dudas. ¿Sabe por qué, hermano? Que somos pecadores. Porque nuestra naturaleza aún está caída, hermanos. Y en algún momento dado nuestra humanidad opaca la fe. Mucha gente hoy que desea ser librado de todas sus problemas, sus crisis, sus situaciones, que restaure lo que el hombre mismo ha destruido con sus propias manos. Dice la palabra de Dios, la mujer sabia, ¿cómo dice? ¿Cómo dice, Dani, la Biblia? La mujer sabia. ¿Aquí hay mujeres, verdad? ¿O no hay mujeres? ¿No les gusta eso, verdad? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos lo destruye. Quiero decirle
Ahí dice la mujer, pero también hay varones, hermanos, imprudentes, faltos de... El hombre sabio edifica su casa también, mas el necio, con su propia actitud y su forma de ser, destruye su casa, su hogar. Ya no nos gustó, ¿verdad que no, hermano? Es verdad, es la palabra de Dios, hermano. Es la escritura de Dios que en esta mañana nos ubica y nos planta sobre algo, para que no andemos con dudas y no culpemos a los demás de nuestras propias dudas, porque eso es lo que hacemos cuando hay dudas, culpamos a todo el mundo menos a nosotros. ¿O no? ¿No sucede así? Cuando hay dudas, echamos la culpa a esto, y que el clima, y que el camión, y es que no me hablaste, y que no me llamaste, y es que esto, y que me hablaron, y que me entretuvieron, y que se descompuso el camión, el premetro, y que el taxi no llegaba, que la aplicación, y que el celular. Un montón de excusas, hermano. Echamos culpa a todo el mundo. Cuando es nuestra propia humanidad la que está dudando, porque no estamos actuando de manera sabia y prudente en el Señor, hermanos. Amén. Hay creyentes que dudan de que Jesús, a no recibir respuestas según mi pensar o mi forma de creer o de sentido de percibir. Oro y no pasa nada como yo quiero. Oro y pasa algo que no quería que pasara, pero yo oré que no sucediera esto, pero terminó sucediendo. Entonces, ¿para qué oré? Algunos dirán y pensarán, es que no sucedió como yo quería, como yo percibía. Yo sé que Dios es todopoderoso. Hermano, Dios es sabio. Más sabio que nosotros, hermano. Y lo que Él decida siempre será lo mejor. Siempre. Nos gusta o no nos gusta, la medicina a veces es amarga, pero es para nuestro bien, hermano. Porque los que aman a Dios, todas las cosas padres, o como dicen los jóvenes, chidas, ¿verdad? Todo lo bueno, lo placentero, lo que me causa deleite, me ayuda bien. No, sí que todas. No nomás los placenteros. No cuando hay dinero, no cuando hay abundancia, no cuando hay salud, ¿verdad? Porque eso, de manera natural para mí, me ayuda bien, ¿verdad que sí? Que traiga toda su cartera llena de puros de 500 ahorita, hermano, ¿qué le gustaría? Unos 50 billetes de 500, hermano Victorita. Ahí en la cartera, libres de deudas y de todo. ¿Cómo le caerían ahorita, hermano? 50 billetes de 500 ahí. 25,000 pesitos ahí libres, hermano. Ya, y hágame la buena, dice el hermano, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, ¿qué acaso el no traer un billete en la cartera ahorita ni de 20 pesos no será para bien? Algo Dios está haciendo a nosotros, ¿no? Está trabajando en nuestra vida, hermano, de alguna manera especial. Pero a veces queremos que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan. Libérame de esta deuda. Dijo alguien por ahí, Señor, quita de mí toda palabra de mentira. Estás orando, Señor, quita, aparte de mí labios mentirosos, Señor. Y sigo echando mentiras. Somos nosotros los que tenemos que actuar, que dice la palabra de Dios, los labios mentirosos. Tú tienes que consensar, analizar, aclarar tu ser. Dice Dios que no debe mentir. Pero queremos que Dios, con varita mágica, ya te quité la mentira, ahora sí ya está libre. Quítame mi carácter duro, Señor, quítame esto. No. Dice un canto de ahí, no sé quién lo canta, creo que es Samuel Hernández. Estuve orando y me dijo que no, creo, dice el canto, ¿verdad? Le pide que quitara, ¿cómo dice hermana Chela? Que me quitara el orgullo, y me dijo que no, dice el canto. Es algo que tú tienes que rendir al Señor. Es algo que tú tienes que crucificar al Señor. Hoy hay gente que desea que lo libre de la ansiedad, que lo libre de la frustración, que lo libre de sus crisis emocionales, hermano. Libérame de esta angustia, Señor. Libérame de todo esto. ¿Sabes que todos esos son sentimientos? Y los sentimientos son muy cambiantes. La manera de que tú seas librado de todos esos sufrimientos, de todas esas emociones que te destruyen, que te bajan el ánimo, ¿sabes qué es? Crucifica tu yo en Jesucristo, hermano. Esa es la solución. Crucifica tu carne en Jesucristo. Con Cristo estoy
juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Por eso vives angustiado, frustrado, desanimado, porque son tus sentimientos, son tus emociones, para que no te hagan daño esos sentimientos y emociones, y no estés llorando y suplicando, y que se te va el sueño, el hambre o la salud. Crucifica tu carne, hermano, hermana. Esa es la solución. Muere a tu yo, muere a tu orgullo, a tu ego. Deja de estar viviendo tus sentimientos, tus emociones. Pablo estaba en la cárcel azotado y no le reclamó al Señor: oye, Señor, pues ¿qué pasó? Si andamos predicando tu palabra, Señor, líbranos de la cárcel, líbranos de esto. ¿Por qué nos azotaron, Señor? Su carne estaba crucificada, hermano. Por eso no le afectaba ni hacía mella, despreciado por su pueblo, de su nación, azotado, apedreado, porque su carne no estaba ahí, hermano. Amén. Pero queremos que Dios, levántame el ánimo, Señor. Levántame mi vida espiritual. Estoy apagado, Señor. Estoy derribado, Señor. Estoy desalentado. Es que se me quedaron viendo quién sabe cómo. Estoy desanimado. Es que no me saludaron ahora. Por favor, hermanos, crucifica tu carne ya. Todas esas dudas también que hay en la vida, es por eso, hermano, nos falta crucificar nuestro yo, hermano. Falta morir algo de nuestra parte, de nuestra vida, crucificarlo. Decía el miércoles a alguien por aquí que me acordaba de algo que estaba estudiando, leyendo por ahí. Digo, va Jesucristo camino al Gólgota con un solo propósito, cargando, ya azotado, escarnecido, escupido, cargando. Y hoy hay un montón de creyentes que van con Cristo, con la Biblia, Cristo cargando la cruz, y nosotros a un lado de Él. Y decimos que estamos siguiendo a Cristo. Ahí va Cristo cargando y lo van azotando, van Gólgota, y vamos a un lado de Él. Y ya decimos, soy seguidor de Jesús. No han crucificado su naturaleza pecaminosa, porque lo que Cristo crucificó en esa cruz fue nuestra carne, en esa cruz, nuestro pecado, nuestra maldad, todo lo carnal fue crucificado allí. Por eso ahora los que han depositado su confianza en Él, tenemos esa esperanza de estaremos con Él por la eternidad. Y sabes, tú tienes la fortaleza en el Señor, para que esas cosas que ahorita te tienen desalentado. ¿Sabes que la carne es la que no quiere escuchar la voz de Dios? ¿Sabes que la carne no le place estar escuchando mensajes de la Biblia? ¿Sabes que la carne no quiere ni estar aquí? ¿Sabes que tu carne no quería ni venir hoy aquí? ¿Sabes que tu carne hoy no quería ni que te levantaras esta mañana? ¿Sabes que tu carne quería unos taquitos de barbacoa, ahorita estar en cierto lugar, en tal lugar? Eso es lo que pide tu carne, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, no carnalmente, porque para el hombre es locura. No sirve esto. No me hace nada la palabra, no me hace bella la predicación, no me hace nada la enseñanza, porque está la carne a todo lo que da, hermano. Por eso vienes y te vas igual, vacío. No te llevas nada. No aprendes nada, porque tu carne está en otra cosa, tu mente y tus emociones están en otro mundo. No está en la palabra, no está en la enseñanza, no disfrutas las alabanzas. A lo mejor hasta por eso llegas tarde. Cantos para qué, esos músicos para qué. ¿Ya oraste? ¿Ya oraste? No me gusta ese canto. Si no te gusta, como decía el hermano, alaba al Señor, Señor. Tú eres santo, tú eres grande, tú eres... Alaba al Señor. A eso venimos, ¿verdad que sirva? Pero ya no alabo al Señor porque el canto no me gustó, no es de mi agrado. O si no te está bien, es de tu agrado. El salsa al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Perdóname todos mis pecados. Es más, estoy sintiendo algo negativo hacia esto. Crucifica mi yo, ayúdame, Señor, a rendirme a ti, Señor. Quiero disfrutar de ti, de tu palabra. Vengo a escuchar tu voz. Ayúdame, Señor. No me quiero ir igual que como llegué. Bendice mi interior. Habla a mi mente y a mi corazón, Señor. Edifica mi vida para que allá afuera aguante todo lo que venga. Pero muchos queremos que Dios obre a nuestra manera. Juan el Bautista, en sus dudas, hace algo que yo y usted deberíamos de aprender, hermano. Llegó la duda Juan el Bautista. Pero hay una enseñanza muy buena para ti y para mí. Tú que tienes dudas aún. Ojalá agarremos lo que hizo Juan el Bautista.
En momentos de duda, debemos de hacer algo muy importante. Debemos de acudir a quien puede darnos la certeza. Es el único que puede darnos la seguridad, puede darte la confianza cuando los momentos de duda y claridad llegan a tu vida. Hay momentos en la vida, hay crisis, hermanos, donde nos encontramos en un camino donde apuntan flechas para aquí y para allá. ¿Qué camino tomar? No cometamos la imprudencia de agarrar, pues, sin pedirle a Dios sabiduría, sin buscar la dirección de Dios, sin buscar el consejo de Dios, sin buscar la dirección del Señor, sin buscar el apoyo del Señor, ni el consuelo, ni en todo lo que estés pasando. Si no buscamos, agarramos la que, parece que esta es buena, por aquí me voy, de manera imprudente, sin tomar en cuenta al Señor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. Fíjate de Dios, búscalo y Él enderezará. En cada decisión que tome, reconócelo y Él puede enderezar ese camino que quizás has tomado mal, equivocado. ¿Sabe que todos nos podemos equivocar, hermano? ¿Se ha equivocado alguna vez usted? ¿Se arrepiente de haber hecho algo que hizo? Sí, wow. ¿Por qué facilité este documento? ¿Por qué confié esto en eso? Cosas de esas, ¿verdad? En algún momento dado ha llegado a nuestra vida las situaciones que a veces no sabemos qué hacer, hermano. Y a veces tomamos las decisiones equivocadas y pagamos las consecuencias. Y nosotros mismos, hermano, sabes que tú al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la exhortación de Dios, al escuchar el consejo de Dios, tú eres libre de decidir y escoger. Pero ¿sabe una cosa? Las consecuencias vendrán acorde a lo que tú hayas decidido hacer con la exposición de la palabra. La decisión que tú tomes traerá consecuencias. ¿Sí? ¿Qué consecuencias quieres recibir en esta vida, hermano? ¿Qué es lo que esperas de esta vida? ¿Qué quieres recibir en verdad en tu vida diaria? Al fin y al cabo, mira, es tu vida, es tu decisión. Pero ¿sabes qué? Va a afectar a los cercanitos a ti inmediatamente. Va a impactar a los que amas alrededor de ti. Va a traer consecuencias que van a afectar a todos los que están cerquitos de ti. ¿Sabías? Si tú desprecias, menosprecias la sabiduría, el consejo y la dirección de Dios, vas a pagar cara las consecuencias. Si Dios te dice, la mujer debe ser con su marido, sí, y no le obedeces, va a haber consecuencias. Si el marido no hace lo que la Biblia de Dios dice, va a pagar las consecuencias. Si el padre y la madre no hacen con sus hijos lo que debe de hacer, de corregir, de instruir, de enseñar, va a pagar las consecuencias. Tarde que temprano. No, a lo mejor piensas, a mí no va a pasar eso. Eso le pasó a fulanita, a mí no. Exageran. Dios no se equivoca, hermano. ¿Verdad que no, hermano? A mi esposa me gusta que la trate bien áspero, bien agrio. No me dice nada. ¿Verdad? ¿Pero qué dice la Biblia? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, Dani? ¿Hasta que se acabe el amor, se acabe el billete o qué? ¿O se acabe la belleza? Hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Ni modo, hermano Israel, tiene que aguantarse. Dios me la dio. Sí, así es, amén, hermano. Fuerza, hermano. Jugando, hermano Juan, ¿qué? Oye, ¿por qué agarramos a la hermana Juan y siempre va chihuahua? Ah, es que muy noble la hermana. Perdón, hermano, perdón. Cuando la duda llegue, debemos de acudir a Jesucristo, quien nos puede dar las respuestas. Juan envía desde la cárcel a 2 de sus discípulos, Lucas 7, 18 al 20. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron,
Juan el Bautista nos ha enviado a llegar con Jesús a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? A mí me encanta cómo el Señor Jesucristo, hermano, es tan sabio, hermanos. Tan sencillo y tan humilde de corazón, hermano. Mostrándonos y enseñándonos, como decía el hermano Ociel al principio de todos los estudios, las cosas que empezó Jesús a hacer. ¿Cómo dice hermano ser? A hacer y a enseñar. O sea, él hacía. Se ponía de ejemplo, hermano. No nomás decía, hagan esto y... ¿verdad? No, él hacía. Y luego enseñaba. Y a través de lo que hacía también enseñaba. A través de la acción, hermano. Dice, le fueron a preguntar, ¿eres tú? ¿Esperamos a otro? Esa pregunta, ¿qué denota, hermanos? ¿Seguridad? ¿Confianza? ¿Duda? Había una duda. En aquel que había presenciado, yo creo, no cualquier cosa, hermano, la Trinidad de Dios manifestada. Padre, voz del cielo, Espíritu Santo, no una paloma, como paloma, y el Cordero de Dios que él no dijo que quita el pecado del mundo. Presenció algo de lo más extraordinario que un ser mortal puede percibir o ver. Qué privilegio tan hermoso, ¿verdad?, de Juan Bautista. Pero en ese momento llegó un momento donde la duda llegó, hermano. Somos humanos. Como decíamos, nuestra naturaleza es finita, no es perfecta. Y llegan momentos de la duda, hermanos. ¿Verdad que sí? Y la respuesta de Jesús me encanta porque, como decíamos, en su sencillez dice, y en esa misma hora, Jesús nos respondió. Al momento de la pregunta, ¿eres tú? Dice Juan Bautista, o esperamos a otro. Yo me imagino a Jesús quedarse en silencio y solamente se volteó y dice la escritura de Dios. Y en esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas, dice el verso 21, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, verso 22. Y aquí la respuesta asombrosa de Jesús, hermano. No contestó nada. Empezó a hacer algo que tenía que ver con el que ellos esperaban, los distintivos del Mesías, del enviado de Dios. Dice el verso 22, Jesús les dijo, ahora vayan y de hacer saber a Juan lo que habéis visto y escuchado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El propósito principal del Mesías, proclamar el Evangelio para salvación, hermanos. Las señales corroborando su divinidad, su deidad de Mesías ungido y enviado, pero el propósito principal no era hacer milagros, no era hacer sanidades, sino era un distintivo para que supieran quién era cualquier ser humano, hermanos. Amén. El propósito principal de Jesucristo era proclamar las buenas nuevas para salvación. Restablecer lo que en el Edén, en la desobediencia de Adán y Eva, volver a poner un puente para comunicar que había sido roto esa comunión con Dios y el hombre para trascender y llegar a Dios. Ahora Cristo era el puente, el medio, para nuevamente reencontrar el ser humano con el Todopoderoso, hermano. Ese era el propósito. Y eso le dice a los discípulos de Juan Bautista, vayan y díganle lo que acaban de presenciar y de ver. Cuéntenle a Juan Bautista y díganle, sí, las acciones cumplen con las señales mesiánicas esperadas, confirmando su identidad. Si simplemente le pudo haber respondido, sí, yo soy. A la pregunta de los dos discípulos de Juan de Bautista, él podía haber dicho a los discípulos, dicen que si eres tú o esperamos otro, no se preocupen, díganle a Juan de Bautista, que sí, yo soy, vayan y díganle. No, con hechos, no con palabras simples, demostrando el cumplimiento de las señales distintivas y el carácter del Mesías de redención, hermano. Qué hermoso, hermanos.
Eso estaba profetizado en Isaías capítulo 35, te lo voy a quitar de aquí. Profetizado 600, 700 años antes, hermano. He aquí envío mi mensajero, el cual irá y preparará el camino de quien vendrá a liberar al pueblo de todos sus pecados, de todas sus maldades. Qué hermosa misión, preparar el camino. Hermanos, iglesia, hermanos creyentes, hermanos, nosotros también tenemos una hermosa misión. Estamos preparando el escenario de alguna manera, cumpliendo el mandamiento de Jesús. Pregonar el evangelio es preparar esto que vino Cristo a fundar el evangelio y dejar su enseñanza. Nosotros somos encomendados con ese hermoso privilegio. Al igual que Juan Bautista, hermano, usted puede cumplir la misión en cierto modo similar a lo de Juan Bautista. Usted es un pregonero de justicia, usted proclama el evangelio para un encuentro con el Señor y un volver al Señor. ¿Se da cuenta, hermano, lo que es evangelizar? ¿Se da cuenta lo que es hablar de Jesucristo a otra persona, hermano? Yo doy gracias a Dios, hermano, porque aquí he visto a más de 5 o 6 que los he visto bien metidos en esta área, hermanos. Evangelizando, hablando, pregonando, invitando, exhortando, amonestando, edificando, llevando al ser humano a un encuentro con Dios. Yo me deleito escucharlos y verlos y saber de algunos de ustedes. Y quiero decirles, hermanos, que algunas personas que se han invitado, que han venido aquí, hermano, y que aún no conocen al Señor en su vida, y aún no son salvos, hermano, pero han escuchado ya algo de Dios y han visto el testimonio de algunos de ustedes que han sido efectivos por la gracia de Dios. Ahora ellos sin saberlo, ahora ellos sin conocer de ese Dios vivo aún todavía, ellos andan pregonando, hermanos. Andan exhortando, amonestando a otros que no conocen al Señor. Aún sin tenerlo todavía una realidad en su vida, van camino a, hermanos. Ya, como decía un maestro de mi escuela dominical, de escuela de seminario, ya están fichados por Dios, ya están elegidos por Dios, ya están señalados por Dios. Ya está lista la tierra. La palabra en su momento va a ser el efecto en esa persona, hermano. De manera, hermanos, que somos inmensamente edificados y privilegiados. Dice la Escritura de Dios: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, hablando de Isaías, y los oídos de los sordos se abrirán, cumpliendo lo profetizado por Dios mismo en Jesucristo, el Mesías. Esa fue la respuesta de Jesucristo a Juan Bautista. Ya la Escritura no nos dice, y regresaron, y le dijeron, y le contaron. Juan murió decapitado, como ya lo sabemos en la Escritura de Dios. Pero yo quiero de alguna manera echar a volar un poquito dentro del contexto de la Biblia y lo que sabemos de Dios. Que sus discípulos regresaron o no regresaron como Juan Bautista. ¿Sí o no, hermanos? ¿O ya no regresaron? Juan Bautista los mandó preguntar. Díganle lo que vieron y los que escucharon. Quiero ver que ellos regresaron, hermanos. Con Juan Bautista le dijeron, ¿sabes qué pasó? Cuando le preguntamos, empezó a hacer esto a los ciegos, a los sordos, a los cojos, resucitando muertos, haciendo esto y pregonando el evangelio. Yo imagino al escuchar esas palabras de sus discípulos Juan Bautista, en ese momento, esas dudas, ese muro de dudas que había llegado un momento en su vida, se derrumbó, hermano, al escuchar, porque ellos si algo tenían eran muy estudiosos y sabían de las escrituras de Dios y las profecías que vendrían del Salvador, del Mesías. Conocían plenamente, hermanos. ¿Saben ustedes que el famoso sábado o día de reposo en el pueblo de Israel, antes de la venida de Cristo, instituido por Dios mismo, a guardar un tiempo, un día sin hacer trabajo de nada ni nadie, era usado exclusivamente para eso, hermanos? Para contar de ese Dios, para contar las maravillas, de también cómo el pueblo de judío había resurgido y a un llamamiento desde Noé y de Abraham y los patriarcas, y cómo habían llegado a Egipto y cómo habían sido esclavizados y cómo habían sido liberados a través de los milagros portentosos de Dios, cómo el mar se había abierto. Esas eran las historias. No había escritura, no había todavía Biblia, hermano, pero era de tradición oral. Los padres, a los hijos, a los abuelos, se sentaba toda la familia. No había lugar para hacer trabajo ni nada, hermano. Contaban las grandes maravillas del Señor. Sabían de Dios. Y entre ellos estaba Juan el Bautista. Su papá era sacerdote. Tenía buena enseñanza de su madre también.
Qué importante es que tú le enseñes a tus hijos las verdades de Dios. Enséñales por qué vienen a la iglesia. ¿Cuál es la razón? Explícales, hermano, hermana, por qué es necesario estar en la iglesia, en el templo. Si no les dices, nunca lo van a entender. Y sobre todo con tu ejemplo. ¿Te ven orar tus hijos? ¿Te ven orar? ¿Oras por ellos? En algún momento, hijo, vamos a orar, hijo. Tráele tu pancita, tu cabecita. Vas a presentar, hijo, un examen. Vamos a orar, hijo. ¿Cómo no se me olvida la enseñanza de mi hermano? Que ya les he comentado, pero no me canso de enseñarla. Cuando él en la madrugada llegaba y se inclinaba a la cabecera de su hijo y empezaba a orar por su hijo en la madrugada. Y su hijo levantaba la mirada, oía la voz de murmullo de su padre orando por él. Y decía, ¿qué estás haciendo, papá? Estoy orando por ti, hijo. Duerme, hijo. Duerme, hijo. Estoy orando por ti. ¿Te ven leer la Biblia? ¿Te ven amar a tu esposo o a tu esposa? ¿Qué es lo que ven tus hijos en tu hogar? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Te ven que estás escuchando música mundana, bailando, diciendo mentiras? Qué importante, hermano. Juan Bautista conocía la Escritura. Juan Bautista estaba instruido, hermano. Y al escuchar la respuesta de Jesucristo, no lo dice la Escritura, hermanos, pero yo creo que todos lo podemos percibir, ¿verdad que sí, hermano? Una gran noticia de gozo. Sí es. Gracias, Señor. Perdóname por mi duda. Perdóname por mi humanidad. Perdóname por haber dudado, Señor. Pero ahora yo creo que tú eres el Redentor. No importa que vaya a morir. Ya su misión había cumplido. Ya había llegado a cumplimiento de lo predicho por él. Llegaba el momento de partir a la gloria con Dios, hermano. Vale la pena invertir tu vida en el camino y en el conocimiento y el temor de Dios. Como veíamos el miércoles pasado, llamamiento de los apóstoles. Al momento del llamado, dejaban las redes. Al momento que estaban tejiendo redes, las dejaban. Al momento de estar cobrando los impuestos, dejaba ahí todo. El llamamiento de Dios al instante, hermano. No había promesas, no había requerimientos, nomás sígueme, ven. Y le siguieron, hermano. Y en un momento dado ellos también hubo la duda, hermanos. En algún momento dado ellos también surgió la duda. Y le dicen a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo. Hemos dejado casa, padre, madre, esposa, hijo, Señor. Y Jesús, ¿qué les dice? Quien haya dejado casa, padre, madre o hijos, se tendrá 100 veces más en esta vida y la vida eterna. ¿Vale la pena vivir una vida entregada al Señor? Claro que sí, hermano. Sí, vale la pena. Y no lo hacemos por eso, no lo hacemos por interés, sino por agradecimiento a Dios por lo que Él hizo en esa cruz. Termino, hermanos. Esta respuesta que envía a sus discípulos a Juan le muestra el verdadero propósito del Mesías, las señales de identidad y el Evangelio para salvación. Se está predicando y esparciendo el Evangelio, le dijeron los discípulos de Juan Bautista. ¿Usted duda de predicar el Evangelio, hermano? Es que no sé qué decir. Ya lo hemos escuchado y nos lo ha enseñado el Señor. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Predícalo, hermano. Háblalo. Vívelo. Muéstralo. Glorifica a Dios. No para que te vean, sino para que vean a Dios en ti. Y no te vengan buscando un día, buscándote a ti aquí en la iglesia, sino vengan buscando a ese Dios que tú has creído y que ahora te ven en ti y quieres decir, yo quiero conocer a ese Dios que este hombre, que esta mujer conoce. ¿Dónde te reúnes? ¿Dónde vas? Yo quiero que me enseñen de ese Dios. Yo quiero tener ese Dios en mi vida, que cambie mi vida, mi mente y mi corazón, y que me dé la seguridad que yo veo en esa persona, esa confianza que veo en esa persona, esa seguridad, ese amor. Qué hermoso, ¿no, hermanos? ¿No te gustaría, hermano, hermana? Si nunca lo has hecho, hermano, hermana, te estás perdiendo de una de las cosas más hermosas de la vida cristiana, hermano.
Y una de las cosas más hermosas es que cuando proclamas el Evangelio, cuando Dios te muestra que está surtiendo efecto, el efecto que se debe de producir, o se enojan o se convierten. Es donde está pegando la palabra. Cuando están tan insensibles, muertos en sus pecados, no sucede nada. Pero cuando está surtiendo el efecto, tú te gozas. ¿Y sabes cuándo es uno de los gozos mayores en la vida cristiana? Cuando tú estás presentando el Evangelio y empiezan a rodar las lágrimas de esa persona, empieza el Espíritu Santo a trabajar en esa persona, y cuando menos se acuerda, está de rodillas pidiéndole perdón a Dios de todos sus pecados, hermano, como Esteban, hermano, casi puedes ver, hermano, es que se abre el cielo, no sé cómo explicarlo, hermano. Cuando tú estás predicando el Evangelio y alguien se está rindiendo ahí contigo, porque tú le estás siendo el medio, el mensajero, y está rindiendo su vida al Señor, no hay otro mayor gozo, hermano, de veras, hermano. Te olvidas hasta de todo lo que tengas, problema que tengas, hermano, necesidad. No hay cosa mejor que ver y presenciar cuando una persona se rinde a Jesucristo, hermano. Oremos, hermanos, por las almas. Oremos porque un día diga, hermano, yo ya quiero seguir al Señor, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero apartarme de todo lo malo y vivir una vida que a Dios le agrade. Yo quiero servir al Señor, yo quiero conocer al Señor, hermano. Dios nos permite un día escuchar a alguien de aquí. Nos vamos a gozar como iglesia, hermano, de veras. Mientras tanto sigan proclamando el Evangelio, que aún sigue hoy pregonándose. El Evangelio, como decía este hermano, todo creyente lo puede predicar. ¿Y sabe por qué, hermano? Ya todo está listo, hermano. Ya está hecho. No tienes que esforzarte. El Evangelio ya está hecho en esa cruz, consumado y ratificado en la resurrección de Cristo. Por eso es tan sencillo de alguna manera, porque ya está hecho todo, hermano. Lo único que tienes que hacer es pregonarlo con todo tu corazón y hablarle a la gente del Evangelio. No tengas dudas de hablar de Cristo. Y cuando la duda llegue, acude como lo hizo Juan Bautista. Acude a Jesucristo, hermano. No acudas al consejo de alguien o de alguna persona. Acude a la palabra, acude al consejo de Dios, a la instrucción de Dios, porque la palabra de Dios es vida y es espada y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, hermano. Busca a Dios en su palabra. Ora a Dios, no lo entiendo, sigue orando. No me escucha, ¿tú crees que no? Sí te escucha. Busca a Dios, búscalo, búscalo, búscalo. No dejes de buscarlo, hermano. Y tarde que temprano, Él actuará en tu vida, hermano. ¿Dudas? ¿Quedó alguna duda? Acuda al Señor, hermano. Dios eterno, gracias. Bendice a tu iglesia por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.